Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos hoy miércoles 15 de julio del 2020 y darles nuevamente la bienvenida a una clase de personal social. Como siempre, nuestro colegio Augusto Vice y su Miss Cecia les invitan a ver la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a escuchar la historia de hoy, que es un poco extensa. ¿Por qué? Porque hoy vamos a recordar todo lo aprendido este bimestre. Mi Cecia, todo, sí, todo, campeones. ¿Por qué? Porque ya se acercan nuestras evaluaciones bimestrales. Entonces, vamos a hacer un breve repaso y vamos a ayudarte a recordar aquellos temas que de repente has dejado un poco olvidados. Así que vamos chicos, vamos a ver. Muy bien. La primera clase que tuvimos fue acerca de los hombres nómades y sedentarios, ¿verdad? Los hombres nómades y los hombres sedentarios. ¿Y cuál era la diferencia de ellos? Bueno, los hombres nómades eran aquellos que no tenían un lugar fijo, ¿verdad? Para vivir. Ellos cazaban, pescaban y recolectaban frutos, ¿verdad? Eran hombres que iban de un lugar a otro, ¿sí? Y cazaban lo que veían, lo que estaba cerca. El animal que ellos veían lo cazaban. También pescaban si estaban cerca del mar y recolectaban los frutos de los árboles que estuvieran cerca. Muy bien. ¿Qué más? Construyeron herramientas para la caza y la recolección. Como ellos se dedicaban a la caza y la recolección, entonces utilizaban herramientas para ello. Lo fabricaban con palitos, con huesos de animales que ya se habían comido, con ramas de los árboles, con hojas, con todas las herramientas que ellos tuvieran, ¿sí? Pero luego los hombres nómades dijeron, ya nos cansamos de estar caminando de lugar en lugar. Lo mejor es tener un hogar fijo. Entonces los hombres nómades dejaron de ser nómades y se volvieron sedentarios. Muy bien. ¿Qué significa que se volvieron sedentarios? Que construyeron hogares fijos. Ya tenían un lugar permanente donde vivir. ¿Qué más? Se inicia la agricultura y la ganadería. ¿Qué era la agricultura y la ganadería, chicos? A ver, vamos a recordar. La agricultura se refería a la siembra y la cosecha de las plantas, ¿no? Entonces, chicos, ya los hombres sedentarios ya no recolectaban por allí los diversos frutos, sino descubrieron que cuando ponían una semilla en la tierra y le echaban agua y con la luz del sol podía crecer una nueva planta, como lo hemos visto en nuestra clase de ciencia, ¿verdad? Y entonces ya no tenían que caminar muy lejos, sino solamente sembraban y cosechaban los frutos más cerca de casa. Entonces empezó la agricultura. ¿Y la ganadería por qué? A ver, en vez de estar yendo a cazar los animales que están lejos por varios lugares diferentes, decidieron agrupar a los animales y tenerlos cerca de casa, en unos corrales. Así ellos podían criar a estos animales se iban a reproducir, a tener mucho más y ellos se podían alimentar de su carne sin necesidad de estar yendo muy lejos, ¿verdad? Entonces se inicia la ganadería. ¿Qué más, chicos? Construyeron herramientas para el uso doméstico. Como ya tenían sus hogares, ¿sí? Ya no necesitaban tantas herramientas para la caza o la recolección, sino más bien platos, vasijas, huacos. Entonces empezaron a construir esto con el uso, pues, de la arcilla, del barro. Muy bien. ¿Qué más, chicos? En nuestra segunda clase vimos a las culturas pre-incas, ¿verdad? Cuando estos hombres sedentarios se fueron quedando en diversas ciudades, algunos se quedaron aquí en la costa, otros se fueron a la sierra, otros se fueron a la selva, ¿verdad?
Cada una de estas ciudades tenía su propia forma de vivir. ¿Qué tenía? A ver, sus normas, su religión y la forma de su cerámica, de su ropa, etcétera, ¿sí? Cada uno tenía una forma distinta de vivir. A ver, un momento, listo. A esta forma de vivir, con sus normas, su religión, con su forma de la cerámica y de la ropa totalmente distinta, le vamos a llamar cultura. Muy bien, le vamos a llamar cultura. Las culturas preincas se dividen en 3 horizontes y 2 intermedios. Muy bien, las culturas preincas se dividen en 3 horizontes y 2 intermedios, porque como son muchas culturas, las tienen que agrupar. ¿Cuáles eran los 3 horizontes? Horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Muy bien. ¿Y cuáles eran los intermedios? Intermedio temprano e intermedio tardío. Cada uno de estos horizontes y de estos intermedios tenían diferentes culturas. Por ejemplo, el horizonte temprano tiene la cultura Chavín y Paracas. El horizonte medio a la cultura Tiahuanaco y Huari, y el horizonte tardío ya empieza con los incas. Muy bien. Y los intermedios tenían culturas como Nazca y Mochica en el intermedio temprano. En el intermedio tardío tenemos Chimú y los Chancas. Muy bien, entonces de esta manera tenemos las diferentes culturas y ya fuimos estudiando algunas de ellas, ¿verdad? Hemos estudiado ya 3 culturas, chicos. ¿Cuáles son? A ver, Chavín, Paracas y Nazca. Vamos a ver cómo eran estas culturas, en qué consistía cada una de estas culturas que hemos aprendido hasta el día de hoy. Muy bien, la primera cultura que vimos es la cultura Chavín. La cultura Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. Ahí tenemos al mapa del Perú y Ancash, ¿verdad? Está con el puntito rojo. ¿Qué más? La cultura Chavín fue descubierta por Julio César Tello. Aquí está Julio César Tello. ¿Qué características tenía esta cultura Chavín? Bueno, las actividades a las que ellos se dedicaban era a la caza y crianza de animales, la pesca, porque ellos se encontraban cerca del mar, ¿sí? La recolección de plantas y frutos. Empezaron también con la agricultura. ¿Y qué más? Uso de canales de irrigación y reservorios de agua. ¿Recuerdan que ellos utilizaban unos canalitos por donde pasaba el agua y regaban sus plantas con mejor facilidad? Bueno, pues eso es el uso de canales de irrigación y reservorios de agua. Pequeños canales hechos en la tierra para que pueda conducir el agua y regar a sus plantas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué esta cultura Chavín fue tan importante? ¿Por qué es recordada hasta ahora esta cultura Chavín? Ellos construyeron esculturas gigantes y seguro tú recuerdas porque realizamos una actividad de formar estas esculturas gigantes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esta escultura? ¿Y cómo se llamaba esta? Vamos a recordar. La primera, en forma de cuchillo que mide más de 3 metros, se llama el lanzón monolítico. Muy bien. Y la segunda, en forma de rectángulo, larga, ¿sí? Y tallada con estos dibujos tan complicados, es la estela de Raimondi. Estela Raimondi. Muy bien. Listo. Estas esculturas se encuentran en los túneles subterráneos que tenía la cultura Chavín. ¿Recuerdas que vimos los túneles subterráneos? Muy bien. ¿Qué más construyó la cultura Chavín?
Su cerámica, que fue de color gris. ¿Recuerdas la palabra que aprendimos? Ah, y algunos sí, algunos no. Monócroma. Su cerámica fue monócroma. ¿Qué quería decir monócroma, Miss? Un solo color, el color gris. ¿Y por qué era el color gris? Porque su cerámica estaba hecha mayormente de piedra. Veamos, allí tenemos las cabezas clavas, sí, que seguramente tú recordarás, estaban varias adornando los templos de la cultura chavín y también a los famosos huacos, que eran una especie de jarrones donde ellos almacenaban agua o semillas, ¿verdad? Ahí está, todo hecho de piedra. La cultura chavín tuvo un dios, ¿verdad? ¿Recuerdas la imagen que vimos? Tenía forma de 3 animales. ¿Cuáles eran esos animales? A ver. Y algunos se acuerdan, otros no. Vamos a ver. Jaguar, por los colmillos y las garras. Serpiente, por la forma de su cabello, con cabezas de serpiente, ¿verdad? Y cóndor, por la parte posterior que tenía alas. Muy bien, jaguar, serpiente y cóndor. Ahora veamos a la siguiente cultura que conocimos. Luego de la cultura chavín, empezó la cultura paracas. Esta se desarrolló en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica. Ya no estamos hablando del norte, sino del sur, ¿sí? Del sur. ¿Qué más? Fue descubierta por Julio César Tello. Miss, ¿él no había descubierto la cultura chavín? Sí, él descubrió la cultura chavín y también a la cultura paracas. Vimos también que la cultura paracas tenía 2 etapas, ¿verdad? Primero empezó con Paracas Cavernas y luego pasó con Paracas Necrópolis. ¿Cuáles eran sus diferencias? Veamos. La primera, enterraban a sus muertos en tumbas subterráneas en forma de botella. Aquí podemos ver la imagen, ¿sí? La forma de botella porque tiene un pequeño como cuello, ¿verdad? Y al final una forma como de pera invertida, ¿sí? Una cavidad grande, como su nombre lo dice, caverna, donde allí pues dejaban a sus muertos, alcanzaban varios muertos. Y en las escaleras tenían estos bloques de piedra para que puedan bajar y subir. Muy bien. ¿Qué más tenía la cultura, la parte de Paracas Cavernas? Igual que Chavín, su estado era gobernado por el sacerdote. Allí está la imagen del sacerdote, ¿verdad? Tenía adornos hechos con metales preciosos como el oro en la cabeza, las orejeras, el collar, las pulseras de oro, ¿verdad? Todo tenía bastante lujo el sacerdote, porque en Paracas Cavernas la religión era lo más importante. Recuerda, en Paracas Cavernas la religión era lo más importante. Pero luego se convirtieron en Paracas Necrópolis. ¿Y cuál fue el cambio? A ver, ya no enterraban a sus muertos en tumbas en forma de botella, sino en cementerios rectangulares, como lo hacemos hoy en día también, ¿verdad? Pero ellos enterraban a varios muertos en una sola tumba rectangular, en un solo cementerio rectangular, ¿sí? ¿Qué más? Gobernaba la nobleza guerrera. Conquistar nuevos territorios era lo más importante. Entonces ya no gobernaban los sacerdotes, ¿sí? Ahora la guerra era lo más importante. Querían tener nuevos territorios para hacer la cultura paracas más grande. Entonces, los hijos de los guerreros eran nobles, eran muy importantes. ¿Cómo hacían estos nobles para diferenciarse del resto? Usaban una forma muy particular. Observemos la foto. Tenían una forma particular en su cabeza. Miren esa forma. No es normal que una persona tenga una forma así en su cabeza, ¿verdad?
¿Cómo lo hacían? Cuando los hijos de los guerreros eran aún unos bebés recién nacidos, le colocaban unas tablas de madera y vendaban su cráneo para atrás. Entonces, de esta manera, como los huesos de los bebés aún son flexibles, adoptaban esta forma de cono en su cráneo. Y cuando le quitaban a la edad de 2 o 3 años las tablas y los vendajes, ya su cabeza tenía esta forma. Entonces, cuando estos niños paseaban por la calle, las personas podían ver la forma de su cráneo y sabían que eran personas importantes. Algo muy curioso y extraño, ¿verdad? Bueno, y una similitud que tiene Paracas Cavernas y Necrópolis es que su actividad principal fue la agricultura y la pesca. En las dos etapas, la actividad principal fue la misma, ¿ok? La agricultura y la pesca. ¿Qué más, chicos? ¿Qué hicieron los de la cultura Paracas que fue tan impresionante? Sus hermosos tejidos. Hasta hoy los tejidos de la cultura Paracas son expuestos en muchos museos porque son muy hermosos, tienen muchos detalles. Como dato curioso te puedo contar que también utilizaron el cabello de las personas humanas para poder tejer, imagínate. ¿Qué más? Cerámica en forma esférica, aquí como podemos ver, con dos picos unidos por un azapuente. Ellos crearon las asitas en los huacos. ¿Qué más? Ellos inventaron las primeras cirugías, como las trepanaciones craneanas. Como te conté, para la cultura Paracas era muy importante salir a las guerras y tener nuevos territorios, pero muchos guerreros regresaban muy heridos de las guerras. Entonces, algunos tenían agujeros, laceraciones en el cerebro, ¿sí? En el cráneo, unos agujeros, cortes. Entonces, ¿cómo solucionaban esto? Intentaban realizar cirugías, abrían su piel, su cráneo, intentaban curarlos. Entonces utilizaban herramientas que podemos ver aquí, con metales, con piedras, ramas, incluso con huesos de algunos animales, para poder realizar las cirugías, y algunas veces les salía bien y los guerreros podían vivir un poco más con estas cirugías. ¿Qué más? También tenían un tipo de escritura por medio de un tejido llamado tocapu. Aquí podemos ver la imagen de un pedazo de tocapu, donde podemos ver, por ejemplo, esta figura de aquí que se repite, aquí arriba, aquí, aquí, aquí abajo. Entonces, los expertos científicos piensan que a través de este tejido ellos podían mandar mensajes y contar historias o transmitir algún mensaje, ¿sí? Entonces pensaban que era una forma de escritura. ¿Qué más? Lo último, tuvieron varios dioses, ¿sí? Pero recuerdas que tenían uno más importante. ¿Quién era? El dios Con, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes han hecho ese dibujo en la actividad de la cultura Paracas, ¿sí? Dios Con es el dios del agua y de la lluvia. Muy bien. Entonces, con eso finalizamos nuestro recordar de la cultura Paracas. Y vamos a recordar la última cultura que hemos visto, la clase pasada, la más reciente. Y es la cultura Nazca. La cultura Nazca ya no pertenece pues al horizonte temprano, sino ya pasa al intermedio temprano. Se desarrolló en el departamento de Ica. Muy bien, como nosotros sabemos, las culturas que están en los intermedios son culturas que han sido más pequeñas, no han tenido grandes territorios como las de los horizontes, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características? Fue una sociedad guerrera y agrícola. Como la cultura Nazca surgió después de la cultura Paracas en el mismo territorio, entonces ellos adoptaron algunas normas que ya tenía la cultura Paracas. Por ejemplo, ser una sociedad guerrera que siempre está en enfrentamiento para tener nuevos territorios, y también agrícola, ¿sí? Y también tenían el uso de cabezas trofeo. Como era muy importante para ellos ir a la guerra,
Una manera de intimidar a sus enemigos, de hacer que sus enemigos tengan miedo, era usar cabezas trofeo. Es un poco tenebroso. A sus enemigos de guerra, ellos les cortaban la cabeza y estas cabezas las secaban al sol y las cabezas reducían su tamaño, se secaban y se volvían más pequeñas. ¿Qué hacían? Con sogas y con nudos atravesaban estas cabezas y las utilizaban para decorar sus vestimentas de guerra. Por ejemplo, aquí podemos ver un guerrero que tiene 1, 2, 3, 4 cabezas trofeo. Entonces, de esta manera los guerreros le mostraban a sus enemigos cuántas personas o guerreros ellos habían derrotado por el número de cabezas que tenían en su vestimenta. Un poco fuerte, ¿verdad? Pero así era en ese tiempo. ¿Qué más hizo la cultura nazca? De nuevo, a ver, los acueductos para sus cultivos tenían esta forma circular y profunda. ¿Por qué? Algunas personas, ustedes niños que conocen Ica, sabrán que es un desierto, un lugar muy caliente, con mucha arena. Entonces allí la siembra no es muy buena porque no hay mucha agua. Entonces, ¿qué hacía la cultura nazca? Ellos almacenaban agua, ¿sí?, a través de estos acueductos y les servía como pozos subterráneos para poder irrigar sus cultivos. Entonces vemos que al costado de estos acueductos puede haber sembrío de mucha cantidad de vegetación, ¿verdad? Miren la cantidad de plantas que hay al costado de estos acueductos. Y eso es gracias a que en estos acueductos se almacenaba bastante agua. Fue una idea muy inteligente de la cultura nazca para poder hacer que tuvieran más siembra de plantas. ¿Qué más? Su cerámica fue muy colorida, en forma de humanos y animales. Ellos ya utilizaban, miren, los rostros humanos y las figuras de algunos animales en su cerámica. A diferencia de la cultura chavín y de la cultura paracas, la cultura nazca utilizó muchos más colores, fue polícroma y ellos no les gustaba dejar sin pintar algún espacio de su cerámica. Eso se llamaba horror al vacío. No les gustaba dejar algo blanco, todo tenía que estar muy bien pintado. Muy bien, ¿qué más? Lo más importante y lo más resaltante de esta cultura, y por lo que muchas personas de otros países visitan y saben de esta cultura, es gracias a las líneas de Nazca. Es una maravilla poder verlo. Esta foto, por ejemplo, de las líneas de Nazca ha sido tomada desde un avión muy alto. Estas figuras son gigantes, miden metros. Cada figura tiene diferente medida, pero son muy grandes, son gigantes. A ver, ¿cuáles son los datos que vamos a aprender? Están ubicadas en las pampas de Socos y se cree que son un calendario astronómico. Es decir, que le indicaban a los pobladores de la cultura nazca el cambio de las estaciones y de los meses del año, ¿sí? Las estudió y cuidó María Reiche. Ella no fue quien las descubrió, pero sí dedicó toda su vida a poder estudiarlas y protegerlas. A ver, ¿qué más? Muy bien, chicos, hemos terminado. Ahora te toca a ti. Realiza tu CIMAP, completa las preguntas con mucho cuidado. Chicos, por favor, aquí voy a hacer hincapié. Por favor, lean bien cada pregunta, tómense su tiempo para leer cada una de las alternativas y seleccionar la correcta, porque muchos de ustedes a veces terminan muy rápido y al momento de colocar la calificación no saben en qué se equivocaron. Y a veces, muchas veces, es porque completaron demasiado rápido y no leyeron. De repente la alternativa decía selecciona las opciones verdaderas y seleccionaste las falsas, o no leíste bien una palabra y ya se te fue la respuesta. Recuerda que solo puedes llenar tu CIMAP una vez, entonces tómate tu tiempo, hazlo con calma, pero hazlo bien. Muy bien, chicos, entonces
Fantástico, porque hemos terminado nuestro repaso bimestral. Si tienes alguna duda en algún tema, te sugiero que vuelvas a revisar el video las veces que sean necesarias para que llegues a tu evaluación en óptimas condiciones. Hoy recordamos todo lo aprendido este bimestre y aún nos falta mucho para aprender durante este año. Así que sigue con ese mismo entusiasmo y gracias por haber esperado y atendido todo este video. Como siempre me despido de ti con un abrazo enorme, un beso gigante y nos vemos en la siguiente clase de personal social. Chao chicos, a hacer su CIMAP.